Perdió su título, su fortuna y su futuro en un naufragio, en una playa extraña a la que el océano la arrojó. Ya no era nadie. Pero había algo que ella no sabía. La mayor pérdida de su vida era, en realidad, el comienzo del momento en que encontraría su mayor tesoro, el amor verdadero. Cuando las crueles olas del Atlántico se tragaron la vida, las esperanzas y la identidad de Lady Isabel, la noble de 18 años pensó que todo había terminado. El majestuoso barco que la llevaba a África para conocer a su prometido se había convertido en una tumba en el fondo del océano de la noche a la mañana. Recordaba la extraña explosión en medio de la tormenta, los gritos en la cubierta y cómo el agua helada la había engullido. Ahora se había despertado en una playa desconocida, sola y vistiendo nada más que un vestido de gala hecho jirones. Ya no era Lady Isabel, era una nadie cuya identidad había sido robada por el océano. Quien la encontró fue Akin, un guerrero de la tribu Corazón de León, conocido como el guardián de la costa. Akin era un hombre que se había ganado tanto el respeto como el temor de su tribu, con cicatrices en el rostro y un profundo silencio en sus ojos. Cuando encontró a esta mujer de piel pálida y ropas extrañas en la playa, sus instintos le susurraron que era un mal presagio. Todo lo que viene de fuera, solía decir su padre, trae o enfermedad o guerra. Estaba a punto de abandonarla a su suerte, pero entonces vio el medallón familiar roto que ella aferraba con fuerza en su mano, incluso estando inconsciente. Era idéntico al que llevaba su madre, a quien había perdido años atrás en un ataque de los hombres blancos. ¿Era esta extraña coincidencia un juego del destino o una trampa? Atrapado entre la sospecha y la compasión, Akin tomó la decisión que cambiaría su vida. Llevaría a la mujer a su tribu. Cuando Isabel recuperó el conocimiento en los fuertes brazos de Akin, pensó que había sido salvada, pero en los ojos de la tribu a la que la llevó, no había compasión, sino una curiosidad peligrosa y una profunda sospecha. La llegada de Isabel a la tribu Corazón de León no fue tanto un rescate como el comienzo de un nuevo cautiverio. El chamán de la tribu declaró que su llegada traería la ira del mar a sus tierras y que era el presagio de una hambruna. La mayor defensora de esta profecía era Sola, una ambiciosa y celosa guerrera de la tribu. Sola había planeado durante mucho tiempo convertirse en la esposa de Akin y así ganar poder en la tribu. Pero el inesperado interés de Akin en esta mujer extranjera había goteado como un veneno en el corazón de Sola. La existencia de Isabel era la mayor amenaza para el futuro de Sola, y haría cualquier cosa por deshacerse de ella. El jefe, en consideración a Akin, permitió que Isabel se quedara, pero con una condición. Isabel debía demostrar que era útil para la tribu. De lo contrario, como dijo el chamán, sería expulsada de las tierras de la tribu como un espíritu que trae infortunio. Sola no tardó en convertir esta situación en una oportunidad. Le dio a Isabel las tareas más duras y humillantes, remendar las redes rotas de los pescadores, acarrear los odres de agua más pesados. Su objetivo era mostrar a todos la torpeza y debilidad de esta delicada dama y humillarla. Isabel soportó en silencio este acoso cada día. Pero una noche, Sola llevó su intriga un paso más allá. Perforó en secreto uno de los barriles de pescado salado que la tribu había almacenado para el invierno, haciendo que el pescado se echara a perder. Por la mañana, cuando el terrible olor se extendió por toda la aldea, Sola señaló a Isabel con el dedo. ¿Lo veis?, gritó. El mar está enfadado con nosotros desde que ella llegó, y ahora maldice la comida que nuestros antepasados nos confiaron. Es una espía, un veneno enviado por nuestros enemigos. Las semillas de la sospecha se habían convertido ahora en brotes de ira. El pueblo había comenzado a volverse en contra de Isabel, e incluso Akin no sabía qué hacer ante esta prueba tan concreta. Isabel estaba acorralada. Si no podía probar su inocencia, su fin sería la muerte en el desierto. Pero ella no era solo una dama. Su padre, además de comerciante, era un hombre de ciencia y le había enseñado a Isabel sobre las corrientes oceánicas, los vientos y, lo más importante, a orientarse por las estrellas. Recordó la posición de las estrellas y la dirección del viento la noche en que el pescado se estropeó. Comprendió que la corriente cálida del océano había cambiado de dirección, provocando que los bancos de peces abandonaran sus lugares habituales
y migraran hacia la Cala de las Sombras, un lugar donde la tribu nunca había pescado. La hambruna no era una maldición, sino un ciclo de la naturaleza. Cuando expuso su teoría al jefe y al consejo, todos se rieron de ella con burla. «Ahora dice que habla con las estrellas», dijo Sola. «Esta es la mayor prueba de que es una bruja». Nadie creía que una mujer, especialmente una extranjera, pudiera saber más que los pescadores más experimentados de la tribu. Nadie, excepto una persona, Akin. Él había visto la certeza científica y la honestidad desesperada en los ojos de Isabel. Desafiando a su padre y a toda la tribu, jugó la apuesta más grande de su vida. «Yo iré», dijo. «Iré a la Cala de las Sombras con una sola barca. Si tiene razón, esta mujer es una bendición. Si se equivoca, me someteré a la justicia de la tribu junto con ella». Este fue un giro que Sola no podría haber imaginado. Si Akin tenía éxito, Isabel no solo quedaría exculpada, sino que además se convertiría en una heroína. No podía permitirlo. Esa noche, bajó a la orilla sin que nadie la viera. Se acercó a la pequeña barca que Akin usaría al día siguiente. Con una piedra afilada en la mano, hizo un corte pequeño pero profundo en la parte de la barca que quedaba bajo el nivel del agua. Difícil de ver. La grieta se agrandaría con la presión horas después de que la barca zarpara y la haría zozobrar. Cuando Akin e Isabel zarparon hacia la Esperanza a la mañana siguiente, en realidad navegaban hacia una trampa mortal que los esperaba en medio del mar. El viaje a la Cala de las Sombras fue como una danza silenciosa de dos mundos opuestos. Mientras Akin llenaba la vela con el viento, leía el lenguaje de las olas, tal como le habían enseñado sus antepasados. Isabel, por su parte, confirmaba su rumbo utilizando la posición de las estrellas y las corrientes oceánicas, como le había enseñado su padre. Uno avanzaba con instinto, la otra con ciencia, hacia el mismo objetivo. Esta silenciosa armonía comenzó a derretir el hielo entre ellos. Akin se dio cuenta de lo resistente e inteligente que era en realidad esta delicada mujer. Isabel, a su vez, admiraba el profundo respeto de este rudo guerrero por la naturaleza y su sabiduría silenciosa. Horas después, los cálculos de Isabel se demostraron correctos. Las aguas de la Cala de las Sombras bullían con un banco de peces más grande de lo que jamás habían visto. Cuando lanzaron sus redes, en cuestión de minutos se llenaron con más pescado del que la barca podía soportar. Era una victoria. Por primera vez en años, Akin reía a carcajadas. Esta mujer no era una maldición, sino un milagro. Pero justo en ese momento de alegría, Akin notó que el agua en el fondo de la barca subía rápidamente. Al inclinarse para mirar, vio la astuta brecha que Sola había abierto y cómo la barca se anegaba a toda prisa. ¡Una trampa!, rugió. Pero ya era demasiado tarde. Nubes oscuras habían comenzado a acumularse en el horizonte, y la tierra más cercana estaba a horas de distancia. El plan de Sola estaba funcionando de una manera más letal de lo que había imaginado. Los había dejado en medio del mar, a merced de una tormenta que se aproximaba. La tormenta se abalanzó sobre ellos como un dios del mar enfurecido. Olas gigantes zarandeaban su pequeña barca de un lado a otro como si fuera un juguete. Mientras Akin intentaba controlar la vela, Isabel achicaba sin cesar el agua que inundaba el interior. Era una batalla implacable entre el ser humano y la naturaleza. Se gritaban órdenes el uno al otro, resistiendo cada ola juntos. En medio de esa tormenta, ya no eran personas de mundos diferentes, sino un solo espíritu aferrándose a la vida. Pero cuando la ola más grande golpeó la barca, ambos fueron arrojados a las aguas heladas. Lo último que recordaron antes de perder el conocimiento fue aferrarse desesperadamente a las manos del otro. Cuando despertaron, se encontraron en la orilla de una isla desierta y desconocida. Estaban vivos, pero Akin, al intentar salvar la barca, se había golpeado la pierna contra una roca y había sufrido una herida profunda. La herida había comenzado a infectarse rápidamente. Los papeles se habían invertido una vez más. Esta vez, el herido era Akin, y la persona que debía mantenerlo con vida era Isabel. En lugar de entrar en pánico, Isabel despertó a la científica que llevaba dentro. Se adentró en el interior de la isla y comenzó a examinar las plantas, tal como le había enseñado su padre. Tras horas de búsqueda, encontró lo que buscaba, una planta rara conocida como la enredadera de fuego,
que bajaba la fiebre y limpiaba las infecciones. Machacó las hojas para hacer una cataplasma y la aplicó sobre la herida de Akin. Luego, siguió el rastro de musgos y formaciones rocosas para encontrar agua dulce. Ese día, ante los propios ojos de Akin, la delicada dama noble había desaparecido, y en su lugar había una maestra de la supervivencia, una sabia curandera. Isabel no solo estaba salvando la vida de Akin, sino también los últimos vestigios de prejuicio en su corazón. Las semanas que pasaron en la isla se convirtieron en su paraíso. Lejos del mundo exterior, de las intrigas y los prejuicios, solo se tenían el uno al otro. Akin le enseñó a Isabel a cazar, a hacer fuego y a construir un refugio. Isabel, a su vez, le habló a Akin de las estrellas, de los secretos de las plantas y de las historias de su propio mundo. Por las noches, junto al fuego, se abrieron sus corazones. Akin le contó la historia del medallón de su madre y la herida que su pérdida había dejado en su alma. Isabel arrojó su anillo de compromiso al océano y declaró su libertad. En esa isla, dos almas heridas se convirtieron en la medicina del otro, y un amor apasionado floreció. Un día, una vela apareció en el horizonte. Su salvación había llegado, pero también significaba el fin de su paraíso. Cuando regresaron a la tribu, descubrieron que Sola los había declarado muertos, y estaba tratando de convencer al jefe para que su padre sucediera a Akin. Pero la imagen de Akin e Isabel, entrando juntos en la aldea, de la mano, convirtió al instante la victoria de Sola en una pesadilla. Akin presentó el trozo roto de la barca como prueba, exponiendo ante todos la traición y el intento de asesinato de Sola. El castigo de Sola fue la propia profecía del chamán. Fue declarada la enemiga más peligrosa de la tribu y fue exiliada de las tierras para no volver jamás. Ese día, el jefe honró a Isabel ante su pueblo. El mar nos la trajo como un presagio, dijo, y ella, con su sabiduría, nos ha mostrado a todos un nuevo camino. Años después, bajo el liderazgo de Isabel y Akin, la tribu Corazón de León se había convertido en la comunidad más rica y sabia de la región. El conocimiento de Isabel sobre astronomía y oceanografía les había abierto los tiempos de caza más fructíferos y las rutas comerciales más seguras. Una tarde, mientras observaban las estrellas en la playa con sus propios hijos, Akin tomó la mano de su esposa. «Lo perdiste todo en un naufragio», dijo él. Isabel lo miró con amor y sonrió. «No», susurró, «lo encontré todo gracias a ese naufragio».